Pero tú vas de ahí el Zoom. Hola, Hola. hola Tami, hola, buenos días. Perdón que tuve un problema ahí que me olvidé de de la reunión. Bueno, bárbaro, Tami, aquí estamos. Bueno, la idea de hoy es revisar un poco cómo se hacen las lecturas críticas de las publicaciones o nuestra especialidad. Así, a partir de la semana siguiente, podemos empezar con trabajos, con el análisis de trabajos específicos a cargo de los residentes. ¿Bien? Después de esto le vamos a pasar la bibliografía para leer, para que vayan estudiando sobre el tema y cómo aplicarlo en los estudios, y los jefes residentes les van a distribuir la lista de cada residente qué día le va a tocar, que va a ser los viernes. Tenemos que verla ahora, no sé si va a ser este mismo horario o lo cambiamos, pero sería todos los viernes, ¿bien? Así que bueno, vamos a empezar. ¿Ven la pantalla bien? ¿Me escuchan? Sí. Sí, bárbaro, Tami. Bien. Bien, ¿por qué es importante aprender a leer bien los estudios y estudiar bien este tema, ¿no? Debemos optimizar las habilidades para buscar la mejor evidencia que hay disponible. Hay demasiados estudios, demasiada evidencia, para enriquecer nuestro conocimiento y mejorar la práctica clínica cotidiana y la atención en neonatología. Debemos ser capaces de seleccionar fuentes de lectura confiables, de definir la pregunta de lo que queremos saber antes de iniciar la búsqueda, y de identificar qué tipo de diseño de estudio es el que se va a adecuar más a nuestra pregunta planteada, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber sobre cuál es la situación actual de un problema, seguramente nos ayuda una revisión sistemática. Si queremos saber sobre la etiología, tenemos los estudios de cohorte y los de caso y control. Si queremos saber sobre la frecuencia de una enfermedad o un problema, lo mejor va a ser un estudio transversal. Y obviamente, si queremos estudiar sobre el tratamiento o una intervención específica, los ensayos clínicos aleatorizados controlados o los metaanálisis van a ser lo más adecuado para responder nuestra pregunta. Bien, ¿dónde buscamos la información? Tenemos muchas bases de datos. Una de las más conocidas y que más utilizamos es PubMed, que es la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que, como pueden ver, esa es la página principal, que brinda un conjunto de herramientas para guiar y optimizar la búsqueda. También hay tutoriales para aprender a realizar búsquedas específicas. Y a su vez, en la columna a la izquierda, que no se puede ver porque está medio chico, pero tienen recursos que se llaman filtros, que pueden aplicarse para ajustar la búsqueda y encontrar resultados específicos por tipo de artículo, disponibilidad de texto completo, si tienen resumen o si está publicado gratuitamente, las fechas de publicación por si queremos ver las publicaciones más recientes, y estudios en humanos o en animales y otras categorías adicionales. Esperen un segundito que tengo que enchufar la computadora. Bien, disculpen. Bien, empezamos con el artículo original. El artículo original es el formato apropiado para difundir los resultados de un estudio de investigación. Sigue un argumento lógico en relación con la pregunta de investigación y tiene varias secciones que lo componen, que las vamos a ver ahora en detalle, pero lo primero es el título, seguido por el resumen, las palabras claves, la introducción, el objetivo, los métodos, resultados, discusión, conclusión y referencias. Bien, respecto al título, el título debe ser breve, claro y preciso. Esto ya no sirve tanto para la lectura, para cuando el momento que querramos escribir una publicación. Debemos evitar abreviaturas, palabras ambiguas, no deben exceder más de 20 palabras, y pueden incluir las palabras claves que vamos a utilizar después. Lo importante es que se expliciten al menos 3 elementos importantes, que es la población, el tema y el diseño del estudio. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo donde vemos de Berazategui y sus colaboradores que tienen este trabajo que se llama Risk Factors for Advanced Resuscitation in Term and Near-Term Infants, a Case Control Study, y lo que debemos preguntarnos es si nos informa adecuadamente de qué se trata el trabajo.
como les decía, se establece la población, que ahí podemos ver que la población son los recién nacidos a término o cercanos al término, el tema, que serían los factores de riesgo para reanimación avanzada, y el diseño, que es un estudio de caso y control. Luego nos sigue el resumen, que el resumen nos puede ser útil para repasar si este artículo va a responder a nuestra pregunta, si es de nuestro interés, pero sin embargo siempre debemos recordar que desde el punto de vista metodológico no podemos hacer una evaluación crítica de un trabajo solamente por leer el resumen, ¿bien? Tiene secciones, puede tener una introducción, un background, pero no es obligatorio. Siempre se empieza por el objetivo, el diseño, los resultados y las conclusiones. Nosotros debemos preguntarnos al leer el resumen si refleja en forma clara y breve el contenido completo del estudio que vamos a leer. Después tenemos las palabras claves, que son importantes porque nos pueden ser útiles para buscar más información sobre el mismo tema. Y en el ejemplo por ejemplo, de este estudio que les había mostrado, los autores seleccionaron 2 palabras que fue neonatología y reanimación. Es recomendable tener al menos de 3 a 5 palabras claves y en este caso se podría haber incluido otra palabra clave que fuera más específica, como por ejemplo factores de riesgo o predicción, y también algo respecto a la población del estudio que eran recién nacidos de término. Bien, ya metiéndonos en el cuerpo del estudio, empezamos con la introducción, que la introducción debe detallarnos el contexto de la pregunta y su relevancia, tiene que justificar por qué se va a realizar el estudio que se está presentando, y nosotros debemos identificar cuál es el conocimiento actual del tema, lo que se conoce con certeza, las controversias que existen respecto a ese tema, y si hay ausencia de datos definitivos que requieran más trabajos, y lo que este trabajo nos va a aportar como novedoso o relevante al campo del conocimiento. También el día que escribamos un artículo, esto es muy importante, ya que si no aportamos nada nuevo, nadie lo va a leer ni lo va a publicar. Entonces, las preguntas que debemos plantearnos al momento tanto de leer o elaborar un marco referencial es la magnitud, frecuencia y distribución del problema o enfermedad que estamos estudiando, si hay áreas geográficas o grupos de población específicos afectados por el problema, por ejemplo, nuestra especialidad pueden ser los prematuros o una población específica, qué se sabe con relación al problema que está en estudio, si los resultados son concluyentes, hay consensos, si hay discrepancias, si las evidencias son conclusivas, y qué sigue siendo la interrogante. Ahí vamos a entrar en nuestro tema, ¿bien? Luego viene el objetivo, que el objetivo debe contestar las siguientes preguntas: ¿qué acción central se va a realizar? ¿Qué se va a hacer en este estudio? ¿Qué unidad de observación se va a aplicar? O sea, ¿en quién se va a realizar la población? El lugar donde va a efectuarse y el periodo, cuánto y cuándo, ¿bien? Por ejemplo, siguiendo el mismo estudio que estábamos viendo, los autores expresan que el objetivo fue determinar factores de preparto y intraparto asociados con la necesidad de reanimación neonatal avanzada al nacer en recién nacidos mayor o igual a 34 semanas. Bien, entonces, respondiendo a nuestras preguntas, ¿cuál es la población? Pueden ser, nos dice el objetivo que son los recién nacidos mayor o igual a 34 semanas. ¿Cuál es el fenómeno de interés que se va a estudiar? Son los factores de anteparto e intraparto asociados a la necesidad de reanimación. Si se realiza una comparación, que en este caso se va a realizar con aquellos recién nacidos que no requirieron reanimación, ¿cuál es el efecto buscado? El requerimiento de reanimación neonatal avanzada, y cuánto tiempo se medirá el resultado. Eso también, el periodo pueden ser periodos de años, de meses, pueden estar las fechas, y el lugar, que acá no lo dice, pero también si se va a hacer una unidad en un centro hospitalario, en un hospital universitario, todo eso es importante. Bien, después vamos a la parte más compleja, que obviamente requiere ahondar, que son los materiales y métodos. Primero, como decía hoy, es muy importante el tipo de estudio para ver si se aplica a la pregunta de investigación que tenemos. Debemos analizar si el diseño es acorde al objetivo planteado.
Después tenemos la muestra, que son los sujetos que van a participar del estudio y sus características, los criterios de inclusión, aquellos criterios que van a permitir que el sujeto sea elegible para el estudio, los de exclusión, y también hay criterios de eliminación que son aquellos que sí ingresaron al estudio por alguna razón durante el desarrollo tuvieron que ser eliminados. Y también es muy importante ver cómo fue la estrategia de selección de la muestra. Después tiene que estar la condición o la intervención estudiada, cuáles fueron los procedimientos, tiene que estar el detalle de cómo se asignó un tratamiento en el caso de los ensayos clínicos controlados, cómo se asignó un grupo a una rama de tratamiento o a otra, por ejemplo a la rama de placebo, cómo fue el enmascaramiento, en el caso de que el estudio fuera ciego, y las variables y definiciones operacionales. Esas deben estar detalladas para que nosotros podamos entender bien el estudio y también para valorar la validez. Las variables son aquellas características que puedan ser medidas adoptando diferentes valores en cada uno de los casos de estudios. Por ejemplo, puede ser la edad. Ahora vamos a ver qué tipos de variables hay para refrescar un poco. Y bueno, después tenemos las definiciones conceptual y operacional, que no son lo mismo. La conceptual es la definición teórica de una variable, tal vez es lo que podemos encontrar en los libros de texto, por ejemplo, años cumplidos que tiene una persona de su fecha de nacimiento, eso es como una definición teórica de la variable. Y por otro lado tenemos la definición operacional o operativa, que es la definición conceptual que está aplicada al contexto del protocolo de estudio, que esa es más a la práctica de la clínica. Por ejemplo, tenemos años cumplidos que tiene la persona de su fecha de nacimiento hasta el momento de la recaptura de los datos. A modo de resumen, para analizar si el diseño corresponde al objetivo planteado, recordemos que los estudios transversales son útiles para calcular la prevalencia, los casos y controles son útiles para estudiar resultados que son raros, las cohortes son útiles para estimar la incidencia, también para estimar resultados que no son tan infrecuentes, son ideales si entre la exposición y el resultado hay un tiempo de seguimiento corto, el ensayo clínico, como ya dijimos, para conocer la eficacia y seguridad de una intervención, y la revisión sistemática o metaanálisis, que es útil para sintetizar la evidencia disponible hasta el momento actual. Como les decía, que las variables hoy se pueden clasificar de distintas maneras. Primero debemos ver si son cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas tenemos las binominales y las categóricas. Y dentro de las cuantitativas, que son aquellas que son cuantificables, o sea, contables con números, tenemos discretas y continuas. ¿Bien? Por el otro lado, en las categóricas también tenemos jerarquías y podemos tener las variables ordinales y las nominales. Bien, respecto al análisis estadístico, es importante que esté estimada el tamaño de la muestra mínima necesaria para dar respuesta al objetivo, el plan de análisis estadístico y la mención del programa estadístico o software que se utilizó para analizar los datos. Por último, en los aspectos éticos y regulatorios debe hacer mención al consentimiento informado de los pacientes, si fue aprobado por el Comité de Ética en investigación de esa institución o una universidad, aprobaciones de cualquier otra instancia regulatoria, dependiendo si es un trabajo también en animales o en humanos, y si en el caso de ensayos clínicos, que esté registrado puede ser en ClinicalGov, que son los registros de ensayos clínicos. Bien, después viene la sección de resultados, que en este apartado encontramos en primer lugar la descripción del proceso de selección de sujetos, que puede hacerse a través del texto en general, pero con frecuencia se usan imágenes, como puede ser el flujograma, que es un esquema que muestra la inclusión y el seguimiento de los sujetos, y en general se va especificando cuántos fueron excluidos o eliminados durante el estudio y por qué. También se puede hacer mediante una tabla, que usualmente es la tabla 1, donde se presentan los principales datos que van a caracterizar a la población del estudio. Y cuando el diseño implica la comparación de grupos, los datos se presentan en columnas, de modo que podemos apreciar si los grupos son estadísticamente comparables o no, que también va a aportar a la validez del estudio.
En segundo término, también debe aparecer la información que va a responder directamente al objetivo, o sea, el resultado principal. Y luego todos los resultados secundarios. Es importante distinguir que además de los resultados que sean estadísticamente significativos, siempre tienen que tener relevancia desde el punto de vista clínico. ¿Bien? Y por último, valorar si en el análisis estadístico y en la expresión de los resultados se tomó en cuenta los factores de confusión, o sea, aquellos factores que pudieron haber intervenido en el resultado final, y si los datos fueron evaluados considerando dichos factores. Luego viene la discusión, que esa parte en general es un poco más extensa, donde se compara la información de otros estudios anteriores, se intenta explicar las similitudes y diferencias entre esos hallazgos previos de otros estudios o autores y los del estudio actual, donde se deben mencionar las limitaciones y las fortalezas del estudio, y se pone en contexto lo que implica los hallazgos de este estudio en la práctica clínica. Y bueno, por último viene la conclusión, que corresponde a la respuesta a la pregunta de investigación, un resumen de los resultados, y las referencias, que son muy importantes, que deben presentarse como fundamento del artículo. Deben ser pertinentes, relevantes y actualizadas, y a nosotros nos pueden servir también para continuar buscando material sobre este tema y profundizar nuestro conocimiento. Como hoy les sale un poco de la validez y la precisión interna, tenemos la validez interna del estudio, que es cuando un estudio resulta adecuado en su diseño y en su ejecución para responder una pregunta de investigación. Se dice que cuenta con validez interna. Por otro lado, la precisión consiste en el grado de reproducibilidad del estudio o de un procedimiento de medición, que va a depender del tamaño de la muestra. Cuanto mayor sea la muestra, más similar a la realidad de la población van a ser los resultados. Y tanto la validez como la precisión pueden estar afectados por errores. Tenemos los errores aleatorios y los sistemáticos. Los aleatorios, como lo dice la palabra, dependen del azar, y la mejor estrategia para disminuir este error es haber estimado y alcanzado un tamaño muestral mínimo acorde a la pregunta de investigación. Y este error va a comprometer a la precisión del estudio. Y el error sistemático afecta la validez interna del estudio, va a depender del diseño y la ejecución del estudio, y dentro de este error podemos tener los sesgos, que son errores en la conducción del estudio que desvían los resultados, y confusores, que como les decía, que es un error en el diseño o en la interpretación de los resultados, y sucede cuando una variable está correlacionada con la variable de exposición y afecta directamente al resultado del estudio. Tenemos la validez externa también. Debemos valorar en qué medida los hallazgos del estudio que estamos leyendo pueden extrapolarse a la población general a la que se refiere esta pregunta, y más específicamente a nuestros pacientes. Responde a dos cuestiones: valora las similitudes y diferencias entre las características de la muestra y de mis pacientes, o sea, responde a la pregunta de estos sujetos de estudio se parecen a mis pacientes. Por eso siempre son importantes los estudios en distintas regiones, porque sabemos que no todas las poblaciones son igualmente comparables. Y también valora si responde a las condiciones del contexto, ambiente o recursos, o sea, puede ser que en una misma región tengamos distintas condiciones. La situación, los elementos, la infraestructura, los recursos humanos tienen similitudes con mi medio. Por eso debemos tener en cuenta todas estas cosas al momento de criticar un estudio y aplicarlo en nuestra atención cotidiana. Y por último tenemos la fiabilidad de los estudios, que se basan en la confiabilidad, o sea, la veracidad del cuerpo total del estudio, la consistencia, si es coherente, la confirmabilidad, si el estudio muestra transparencia y verosimilitud en la medida que pueda ser confirmado con los documentos que dan cuenta, y la aplicabilidad, que es lo que decía hoy, la posibilidad de que el estudio pueda ser aplicado a individuos o comunidades, si el estudio finalmente representa una contribución en la disciplina en cuestión. Y bueno, no sé si Fernando tenés algo para agregar. Hola, sí, no, yo lo que diría es que esta primera charla, no la habíamos, en años anteriores no la habíamos hecho,
Y habíamos arrancado a mitad de año con una actividad que era la lectura crítica, la lectura de trabajos, más que crítica, era la lectura de trabajos. Creo que esta instancia es necesaria. Yo sé que para muchos les puede parecer pesada, para otros les puede parecer que no tiene mucha aplicación en lo que están haciendo ahora. Para otros les puede parecer que no es el momento, es decir, que el momento, ahora estamos para aprender otras cosas, estamos para aprender algunas cosas asistenciales de manejo, o estamos más preocupados por la asistencia. Yo estoy convencido que la única forma de adquirir los conocimientos de manera integral es entrando desde el principio, desde cuando uno empieza el residentado en este caso, o el posgrado, hasta el final. Esto es una cosa que nos tiene que acompañar. Poder analizar un estudio y leer un estudio y hacer un estudio es realmente es un hecho trascendente, es una de las cosas que más nos va a llenar de satisfacción, poder participar en un estudio, y también, ¿por qué no?, criticar y encontrar aquellos aspectos que pueden no estar del todo bien, o no responder la pregunta, etcétera, en un trabajo que uno esté analizando. Así que para nosotros es sumamente necesario. Esto, hoy por hoy, la mayoría del tiempo que uno utiliza para adquirir conocimientos en neonatología no es en los textos. La verdad que no es en los textos, sino que son en los trabajos clínicos, en los trabajos, algunos de los tipos de trabajo que mencionó Tamara. Así que es muy importante aprender de aquellos tips para leerlos. Yo les recomendaría que ustedes guarden esta presentación y que la utilicen, porque la van a utilizar, porque hay una cantidad de definiciones ahí que fue tirando Tamara, que la van a tener que utilizar cuando tengan que preparar un trabajo para esta instancia, o cuando tengan que preparar un trabajo o para la vida real, para la vida posterior, cuando estén leyendo cualquier trabajo. Entonces está bueno, me parece una muy buena ensuma. Es difícil de resumir esto porque hay muchas cosas que son pesadas, hay frases que empiezan y terminan, no saben bien qué quiso decir, pero lo cierto es que, claro, uno empieza y termina la frase y se tiene que leerla de nuevo, y si la tiene que leer en inglés ni les cuento. Hay 2 o 3 recomendaciones. Una es que se guarden esta presentación. Lo segundo es que traten a toda costa de ustedes elegir el tema para que van a preparar. Lo tercero es que decirles de que no importa el año o lo que estén cursando, todos somos capaces de hacernos una pregunta. Todos somos capaces de imaginar cómo podemos responder la pregunta. Si estemos R1, R0, o lo que fuera, o R4, o hayan dado la prueba. Todos somos capaces de hacer una pregunta y todos somos capaces de intentar responderla. Capaz que cuando la vamos a responder sí precisamos ayuda, todos, cualquiera de nosotros, para que el esfuerzo que hagamos tenga el mejor resultado. Pero eso no quiere decir que yo creo firmemente en que todos estamos capacitados como para preguntar y responder. El tema es tener las herramientas para hacerlo. Así que eso es fundamental. Después, con respecto a la bibliografía que mencionaba, mejor dicho, a la búsqueda de datos y de información, recuerden que siempre se debe agotar. Hay un momento en el cual, cuando ustedes están buscando información, tienen que agotar la información que pueda estar en el entorno más cercano, es decir, en el medio más cercano. Luego ampliarla hacia la región y finalmente ampliarla hacia el primer mundo, hacia el resto del mundo. Si uno empieza al revés, que lo puede hacer perfectamente, seguramente va a quedar nubilado, va a quedar trancado con lo que dicen lo que está publicado en las revistas top. Y lo que está publicado en archivos de pediatría, o lo que está publicado en archivos argentinos, o lo que está publicado en la revista del sindicato, no lo van a leer, porque lo van a considerar de menor calidad a los trabajos. Pero el problema que tienen es que la información que surge de las revistas top muchas veces no es aplicable ni siquiera a la mayoría de nuestras unidades. Si ustedes sacan conclusiones, si uno va a trasladar los resultados de una unidad que tiene 100 camas de intensivo, a llevarla a una unidad que tiene 4 camas de intensivo y que tiene un prematuro cada 2 meses, entonces es muy difícil que ustedes la información, porque todo parece ser novedoso y todo es la verdad revelada, y cuando se enfrenta con el paciente, pácate, es otra cosa. Entonces, a mí me parece que siempre es válido, es muy válido, y yo lo he oído
redescubriendo con el tiempo. Y esto es una cosa que nos dijeron hace muchos años, Martel nos dijo y otra gente nos dijo, de no dejar de mirar lo que hay en el entorno, lo que está publicado por sus pares. Mirar las monografías muchas veces de sus pares, que no tienen este formato, que tienen otro formato monográfico, pero que comparten muchos de estos aspectos, porque muchos son trabajos que tomaron el formato de publicación científica. Entonces, esa es una recomendación. Que le agarren el gusto a esto, que está bueno, criticar, que es fundamental después para si van a seguir la carrera docente, porque el grado 2 tiene como una parte de la prueba de grado 2 es el análisis, la lectura crítica y me ha pasado, y nos ha pasado, que la primera vez que se enfrentan a la lectura crítica es cuando van a dar el grado 2, entonces es un drama. La mejor que les puede pasar que los otros que están compitiendo con ustedes tengan el mismo déficit que ustedes, porque si donde hay uno que haya hecho cualquier curso de metodología científica, tiene el total de puntaje. Entonces, ese tipo de cosas me parece importante remarcarlo ahora, tirarlo para adelante. Me pareció bárbaro el resumen que hizo Tamara, yo ya lo había leído ayer, me pareció espectacular. Hay un libro, un PDF que yo le pasé a Tami, que seguramente les va a hacer llegar a ustedes, que es un libro generado por la Fundasamin, que es es argentino, está generada en una institución argentina, pero que realmente tiene un resumen de este tipo de cosas y puedes llegar a ser un material de consulta. Yo toda la vida usé el material que nos dio, que generó Martel, y porque aparte me resulta mucho más fácil de leer, pero hay otro tipo de material, y hay colegas, compañeros de ustedes, que están haciendo cursos de metodología científica. Está buenísimo charlar con ellos. Es una tortura el curso de metodología científica, pero es así, hay que tratar de acceder a él para completar muchas de estas cosas. No me extiendo más, no quiero aburrirlos. Lo que nos queda, Tami, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo, porque yo hablo mucho, quiere decir alguna cosa, estaría buenísimo si quieren devolver algo de esta presentación o alguna iniciativa que quieran plantear. El silencio en general acompaña este tipo de cosas. Es un gran amigo, es un gran aliado. Pues, el silencio está ahí. Nosotros le pedimos con Tamara a todos desde los R0 y posgrados que están empezando hasta los que están terminando que participaran de esto, porque nos parece que está bueno pasar raya y ver, tener todos más o menos los mismos criterios cuando arrancamos. Así que bueno, lo que nos queda también es empezar para la semana próxima, creo, ya le tocaría con el primer artículo. ya hacer la presentación sobre un estudio de su elección, y lo que les recomendamos es que lean este manual, que si bien parece un poco largo, se lee rápido, pues bastante didáctico, y lo bueno que tiene varios ejemplos al final y que les pueda ser de ayuda para preparar sus presentaciones futuras. A mí me parece bárbaro, nadie va a juzgar, cuando ustedes lean esto, es para que para ustedes lleven el trabajo, es para compartir el trabajo y lo que ustedes vieron de la lectura. Nadie va a juzgar cómo hicieron la lectura, si le hicieron bien o le hicieron mal, nada. Al contrario, primero que muchos de nosotros no sabemos ni leerla, y segundo que, en realidad lo que hacen los que están escuchando es aportar a lo que ustedes prepararon. Así que bueno, un poco va por ahí la cosa. No sé si tienen preguntas, dudas. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Esto es así. Es medio frío, pero bueno, no hay más remedio. Bueno, dale, Tami, impecable. Te mando un beso y nos estamos viendo el viernes que viene. Vos tenés que avisar la hora en que va a quedar. Sí, dale. Eso Dale, perfecto. para ver si no hay otras actividades que se superpongan. Perfecto. Bueno, Bueno, saludos. Chau, chau. chao.